de octubre, ¿sí? Un día miércoles en el cual yo me estaba preparando, ingresando a un curso de capacitación de la empresa, un curso en la que la empresa me envió para servicio personalizado, y me recuerdo tanto que el instructor, antes de ingresar, o ya estábamos adentro, nos indica, bueno, vamos a ingresar, vamos a hacer el curso, por favor, apaguen todos sus celulares, pónganlos en vibración y déjenlos en la mesa. Mi hermano, y por causa de Dios, Dios sabe cómo hace las cosas, yo iba a apagar mi celular, lo iba a bajar en vibración y veo la llamada del pastor, ¿sí? Mi hermano, me apresuré a contestar urgentemente, le digo, aló, pastor, ¿cómo está? Mi amado hermano, bendiciones, que el Señor me lo bendiga. Sí, pastor, ¿cómo está? Estoy en una reunión. Sí, mi hermano, está bien. ¿Qué le parece si llevo el mensaje el día del ayuno? Sí, pastor, está bien, perfecto, ya. Mis amados hermanos, dejé el celular y cuando me voy a sentar otra vez a mi puesto, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pastor, no. Y me gozaba en el Señor. Pero aquí estamos, mis santos hermanos, dispuestos a que el Señor obre en nuestras vidas, dispuestos a que el Señor hable a nuestros corazones, ¿sí? Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Amén. Si lo tiene, por favor, me indica un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Cuando el Señor me encomendó esta tarea grata, orándole al Padre Celestial, por lo general, a partir de las 9:30, 10 de la noche, en que mi familia se iba a dormir, me quedaba elaborando el mensaje y le indicaba al Señor, Padre, la verdad que hace mucho tiempo que no lo hago. Por favor, guíame. Pon palabra en mí para que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo. Tenía pensado hacerlo de otra manera, pero algo desvió mi mirada hasta esta porción de la palabra de Dios. Estoy seguro que es el Espíritu Santo que hoy va a hablar a su vida, mi amado hermano. Estoy seguro que hay una palabra para usted en su corazón que va a refrescar, que va a animar, que de pronto va a exhortar, pero lo importante es que tenemos un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. Le invito a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice como prefacio, Eliseo y la Sunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a comer, que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 9, mis amados hermanos. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quedare en él. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a la Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Versículo 13. Permítanme una vez más leer el versículo número 13. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey
o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Mis santos hermanos, por favor les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Señor, Dios Santo de Israel. Padre mío, henos aquí, Señor, un momento más, Padre. Un instante más en donde tu palabra, Señor, la meditación en ella, Dios mío, me has permitido por gracia tuya, Señor, tener este privilegio inmenso, mi Señor. Te pido, Padre, y me quito yo, Señor, para que seas tú tomando control, oh Dios mío. Para que seas tú, Padre Celestial, hablando, Señor, a mi vida, hablando a nuestras vidas, oh Señor, hablando a tu pueblo, Padre mío. Señor, toma control, oh Padre mío, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, oh Señor, y derrama, Señor, de ti sobre nosotros. Porque necesitados somos, oh Padre Celestial. Necesitados somos y anhelando cada día de tu presencia, oh Señor. Henos aquí, Padre, en este ayuno, mi Dios. En este ayuno, oh Señor bendito, que sirve, Dios mío, para afianzarnos. En este ayuno, oh Padre Celestial, que nos sirve para congregarnos cada día más, Señor, ante ti. Para estar más cerca de tu trono, oh Padre Celestial. Para decirte, oh Señor bendito, heme aquí, Padre. Dios mío, ayúdame, Señor. Toma control de mi mente, de mis palabras, oh Señor, que no sean las mías, Dios mío. De tu Espíritu derramado, oh Señor, y a cada uno, Padre mío, habla conforme a cada uno de su necesidad, oh Señor. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Y te doy gracias, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Reyes, mis amados hermanos, capítulo 4, versículo 8, Eliseo y la tsunamita. Versículo número 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Mis amados hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, vemos dos protagonistas importantes que relata la Biblia. Uno es el profeta Eliseo, y el otro lo describe la santa palabra como la tsunamita. ¿Sí? El profeta Eliseo, tenemos gran conocimiento por lo que nos narra la Biblia de quién es. Un siervo de Dios con un currículum muy amplio en cuanto a consagración, en cuanto a búsqueda, en cuanto a la consagración por parte del Señor. Eliseo, sí, un siervo de Dios que fue llamado por Elías cuando él se encontraba labrando la tierra. Un siervo de Dios que Elías entregó su manto en señal de ¿qué? En señal de la gran responsabilidad que le esperaba a Eliseo para derribar la idolatría que se había presentado en el pueblo de Israel para los Baales. Mi amado hermano, podemos ver en todo el relato de la Biblia las múltiples milagros de autoridad, de poder, de ciencia que Eliseo desarrolló en la palabra de Dios. Inclusive, analizando y investigando, Eliseo, el significado de la palabra Eliseo nos dice: Dios es salvación, o Dios ha ayudado. ¿Sí? Dios es salvación, o Dios ha ayudado. ¿Sí? ¿Qué más podemos indicar? Su ministerio se desarrolló al final del reinado del rey Acab y los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás, reyes de Israel. Mis amados hermanos, el profeta Eliseo, ¿sí?, presentaba un amplio historial. No es desconocido para cada uno de nosotros. Pero el otro protagonista de esta porción bíblica narra la Biblia que es la tsunamita. No describe nombre. De pronto no tendrá un amplio currículum. Pero mi amado hermano, en esta porción
que nos narra la Biblia, vamos a observar características importantes, esenciales de un verdadero siervo de Dios. Características que van a ayudar a que cada uno de nosotros afiancemos nuestro andar en este evangelio de poder. ¿Sí? Investigando también pude anotar lo siguiente, mis amados hermanos. Sunem, ¿sí? Sunem, una ciudad que pertenecía a la tribu de Isaacar. Acompáñeme rapidito al libro de Josué, capítulo 19, versículos 17 y 18. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Y a ver, ¿quién me ayuda primero? Josué 19, capítulo 19, del 17 al 18. Josué. A ver, ¿estamos listos? Josué 19, del 17 al 10. ¿Sí? Ya Josué conquistando la tierra de Israel, ya avanzado en edad, ¿sí? Tocó repartir la tierra a las diferentes tribus. He aquí que nos narra en el capítulo 19, ya haciendo las demás reparticiones, nos indica en el versículo 17, la cuarta suerte correspondió a Isaacar y a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel. ¿Cuál más? Kesulot y Sunem. ¿Sí? Mis amados hermanos, acompáñenme también a la carta de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo número 4. ¿La encontramos? ¿Sí? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon ¿en dónde? En Sunem. Y Saúl juntó todo Israel y acamparon en Gilboa. Esto haciendo alusión a la batalla de Gilboa que se dio allá cuando los filisteos acamparon cerca de Sunem y dieron muerte al rey Saúl. Mis amados hermanos, la ciudad de Sunem no es desconocida. Hemos visto en 2 versículos que la Biblia la narra. Inclusive nos narra la Biblia que de la ciudad de Sunem también provenía una joven preciosa que cuidó al rey David en sus últimos días. Mis amados hermanos, una vez establecidos estos 2 parámetros de la Biblia, en donde hemos podido ver a 2 protagonistas esenciales, entremos en la palabra de nuestro Santo Padre. ¿Sí? Versículo número 8. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo número 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo, profeta del Rey Santo de Israel, acostumbraba, mis amados hermanos, dice, pasaba constantemente cerca de Sunem. Sunem, pude averiguar, queda entre las regiones de Samaria y Camel, un camino que el profeta Elías transitaba continuamente, ya sea por un sinnúmero de causas, ya sea por predicar la palabra, ya sea, mis amados hermanos, por profetizar o enseñar en las diferentes escuelas de profecía que estaban en la época. Pero era un camino que la tsunamita, ¿sí?, lo veía cada día al profeta Eliseo e insistentemente, dice la palabra del Señor, lo invitaba a cenar. Y la palabra nos narra que la tsunamita era una mujer importante. Me gustaría concentrarme en esta porción de la palabra, mis amados hermanos. Subraye la palabra importante. ¿Sí? La encontró y había allí una mujer importante. ¿Sí? Mis amados hermanos, en la actualidad hay personas que al ojo humano parecen que son muy importantes, mas sin embargo, para Dios no lo son tanto. En el mundo natural se cataloga a la gente como importante por la serie de características que Dios no valora según la palabra de Dios. Para usted, que es una persona importante, mi amado hermano,
alguien que posee riquezas, alguien que posee de pronto algún estatus social, que posee gran capacidad adquisitiva, o de pronto posee muchos bienes. De pronto eso, al ojo natural, la persona importante se ve. Pero mi amado hermano, déjame decirte una cosa. El Padre Celestial ha derramado sobre nosotros, sobre cada uno de ustedes, la porción de su Espíritu. Eso, mi amado hermano, te hace una persona importante. Eso, mi amado hermano, te hace una persona importante para Dios. Eso, mi amado hermano, te hace una persona de valor para Dios. El problema, mi amado hermano, ¿usted lo cree? Ese es el detalle. Mi amado hermano, usted es importante para Dios, pero ¿usted lo cree? Si Dios lo cree, porque ha derramado en nosotros su Espíritu, porque nos hizo nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, dice su palabra, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, debemos de creer en Dios. ¿Sí? Algo que también pude apreciar, mis amados hermanos, dentro de la palabra, ¿sí?, es que si confiamos en la palabra de Dios, mis santos hermanos, ¿sí?, primero pasaremos a ser valorados por Dios. El Señor nos tomará en cosa preciosa. Pero mi amado hermano, si después de haber conocido la palabra de nuestro Padre Celestial, habrá alguien que pueda dar la espalda, habrá alguien que pueda desechar lo precioso, lo importante, habrá alguien. Acompáñeme a la palabra de nuestro Señor. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Lo tenemos? Un ratito, mis amados hermanos, que así es. Capítulo 2, versículo 30. ¿Sí? En el contexto de la palabra de Dios, mis amados hermanos, a los hijos de Elí se le había dado gran galardón. ¿Cuál era el galardón de los hijos de Elí? El de ser sacerdocio del sacerdote. ¿En dónde, mis amados hermanos? En el templo de Jehová. Mi hermano, un privilegio, una importancia que ellos no valoraron. Una importancia, mis amados hermanos, que ellos desecharon cuando jugaban y se aprovechaban de las ofrendas del pueblo para la redención de sus pecados. Mis amados hermanos, en el contexto vamos al versículo número 2, versículo 29 y 30. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Dios Padre hablándole a Elí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tendidos en poco. Mis amados hermanos, el Señor ha puesto el Espíritu, de su Espíritu ha derramado en nosotros. Somos cosa valiosa, somos cosa importante para Dios. No despreciemos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. No despreciemos el sacrificio que el Señor ha hecho, derramando y dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nos acerquemos al Señor, mis amados hermanos, hagámoslo creyendo que lo encontramos, que Él existe,
con fe, con amor, con el ímpetu. Sobre todo, Él está dispuesto a escucharnos, mis amados hermanos. Los hijos de Elí despreciaron el galardón, despreciaron lo precioso, lo que el Señor había puesto en nuestras vidas. ¿Sí? Mis amados hermanos, debemos de entender algo. ¿Sí? Y si tiene nota, aplíquelo, escríbalo. Dios va a tener que ser importante para usted. Para que usted sea importante para Dios. Repito, Dios va a tener que ser importante para usted, para que usted sea importante para Dios. Mi amado hermano, la búsqueda constante de nuestro Padre Celestial nos acercará cada día más a la presencia del trono de gracia. Amén, mis amados hermanos. Cuando la Biblia habla de importante, mis amados hermanos, no habla de un asunto o algo que se pueda, de algún papel. Cuando la Biblia habla de importante, nos habla de una reputación. Mis amados hermanos, la reputación que usted tiene en la tierra, la reputación que hay en los cielos. ¿Cuál y cómo se ve usted delante del Señor? ¿Qué reputación usted tiene delante de Dios o tenemos delante de Dios? Mis amados hermanos, podemos aquí alabar a Dios, podemos honrarlo de boca, pero de pronto la reputación que tenemos afuera con nuestros vecinos, la importancia que le damos a la palabra de Dios, de pronto nos aleja del Padre Celestial. Mis amados hermanos, debemos de procurar que nuestra reputación en los cielos sea atesorada. Debemos procurar, mis amados hermanos, que la reputación que nosotros podamos obtener, ¿sí?, en el reino celestial, darnos a conocer. La importancia, la reputación de nosotros en ese ámbito es sumamente eficaz. Mis amados hermanos, leía en la Biblia, allá en Hechos 19:36, Hechos capítulo 19, versículo del 13 al 16, cuando unos judíos iban a exorcizar, ¿en nombre de quién lo hacían? Iban a exorcizar en el nombre del Dios de Pablo. Te echamos fuera en el nombre del Dios de Pablo. ¿Y qué les dijo el demonio? ¿Qué le dijeron esos espíritus? A Jesús conozco, a Pablo conozco, pero vosotros ¿quién sois? ¿Y qué les hicieron? Los golpearon y dice la palabra de Dios que los mandaron desnudos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, debemos darnos a conocer en el reino celestial, en las regiones celestes. Alguna vez indiqué en la parte de aquí arriba una porción de una prédica que me gustó mucho y me impactó. Cuando decidimos, mis amados hermanos, seguir al Señor, cuando decidimos poner las manos en el arado, mis amados hermanos, en las regiones celestes, en el inframundo, en el Sheol, se levanta un gran cartel, mis amados hermanos, con su afiche, con su retrato, en donde se dice, se busca para destrucción. En las regiones celestes, mis amados hermanos, su cabeza, la mía, tiene un precio. ¿Por qué? Porque hemos salido de ese mundo de tinieblas. Porque el Señor nos llamó de tinieblas a luz, mis amados hermanos. Porque hoy la palabra de Dios guía nuestras vidas. Porque hoy, mis amados hermanos, somos luz, somos la sal de la tierra. Mis amados hermanos, el servir, el reconocer, el ser importantes, el crearnos una reputación en los cielos, es lo que esta mujer sunamita estaba haciendo en su vida. ¿Sí? El servir con amor te hace importante para Dios, mis amados hermanos. ¿Sí? Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 4,
versículo 8 al 9. En esta primera porción nos indicaba la palabra de Dios: aconteció también que el día pasaba Eliseo por Sunén, y allí una mujer importante que le invitaba intensamente a comer, y cuando él pasaba por allí, venía a casa de ella a comer. Versículo número 9. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La palabra entender, mis amados hermanos, tiene un sinónimo que indica comprender, conocer, creer y percibir. Repito, entender significa comprender, conocer, creer y percibir. Y esto me traía a la memoria a mi época de universidad. Cuando llegaban las clases de ciencias exactas, la verdad que hay un dicho que dice que uno se sentía como pez en el agua. La matemática, la física, el cálculo, me deleitaba en ello. Pero había una materia que, la verdad, mis amados hermanos, no la entendía por nada del mundo. Era la contabilidad. La contabilidad de costo. Cuando venía el profesor, mis amados hermanos, yo me jalaba los pelos, pero por eso ya no tengo casi mucho. Pero en ese tema, mis amados hermanos, no la entendía. No la entendía y se me hacía bastante complicado. Pero hasta que decidí y dije que esto no podía ser más. No podía pasar mi vida universitaria quejándome y decir no la entiendo, sino disponía mi corazón ¿a qué? A entenderla, a estudiarla, ¿sí? A poner el énfasis para que esa materia sea importante para mí. Es así, mis amados hermanos, que algo pasó en la vida de la tsunamita. Dice la palabra de Dios que entendió, es decir, que antes no lo hacía, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo enseñaba en las parábolas, allá en Mateo 13, versículo 1 al 13. Acompáñeme, por favor, rapidito. Mateo 13, versículos del 1 al 13. Una porción de la palabra muy bella, muy bella, que nos indica muchísimo y nos invita a meditar en lo que es la palabra del Señor y sobre todo el plan de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿quién me ayuda? Mateo 13, del 1 al 13. Déjeme revisarlo, Marcos. Mateo 13. A ver. Amén, ¿ya lo tenemos? ¿Qué nos indica Mateo 13? ¿Sí? Parábola del sembrador. Repito, lo leo. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Es aquí donde me quiero concentrar, mis amados hermanos. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le habláis en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, mis amados hermanos. Definitivamente, mis amados hermanos, para comprender,
Para entender hay que tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a que el Señor obre en nuestras vidas. Me salto a Mateo 13, versículo 19, ahí mismo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mis amados hermanos, para entender, necesitamos tener un corazón dispuesto. Mucho más si hablamos de la palabra de Dios. ¿Sí? El que no entiende la palabra, hay muchos que ingresan a los templos, a las iglesias, y se da un gran culto, gran alabanzas. Pero si no tenemos un corazón dispuesto, si no tenemos un corazón humillado ante el Señor, necesitado de escuchar su palabra, pasaremos a ser, como lo que indica aquí en el capítulo 19. Oye la palabra, pero no la entiende. Entonces viene el maligno y quita lo que fue sembrado. Mis amados hermanos, es así como la tsunamita entendió, ¿sí?, que él era un siervo de Dios. Pero más aún, dice en la segunda parte del versículo 9, que si entendió que que siempre pasa por nuestra casa es, ¿qué? Varón santo de Dios. Mis amados, ahí hay algo escondido que usted tiene que tenemos que verlo. ¿Qué hizo la tsunamita? Primeramente entendió. Segundo, reconoció a un varón santo de Dios. ¿Cómo lo reconoció? ¿Acaso fue por el atuendo que cargaba Eliseo? ¿Acaso fue por el manto que tenía Eliseo? ¿Acaso fue por las sandalias o su forma de vestir que tenía Eliseo? ¿Qué hizo diferente a Eliseo para que la tsunamita reconociera que él era un varón santo de Dios? La tsunamita reconoció, de pronto no a Eliseo, pero reconoció lo que había en Eliseo. Reconoció el Espíritu de Dios que habitaba en Eliseo. El poder de Dios que ese hombre emanaba. El mismo Espíritu que habitó en Moisés cuando liberó al pueblo de Egipto, cuando abrió el mar rojo, cuando guió al pueblo en el desierto, columna de nube y columna de fuego, decía en la noche. El mismo Espíritu que guió a José para abrir el Jordán, para derrumbar las murallas de Jericó, para repartir la tierra de Israel, es el mismo Espíritu que hoy, mis amados hermanos, tenemos y procuremos que esté en nosotros. Ese mismo Espíritu está impartido en cada uno de ustedes para que los demás, las personas de fuera, reconozcan a un Cristo vivo en nosotros. Amén. Mis amados hermanos, es ahí donde la tsunamita dispone su corazón. Le es revelado un varón santo de Dios. Y súmele que ya Eliseo tenía el Espíritu de Dios. Cuando dos cuerpos, de pronto vamos a hablar de dos hermanos, se juntan andando en la fe, ¿qué puede pasar? Grandes cosas, mis amados hermanos. Si tenemos el mismo espíritu, mis amados hermanos, si algún hermano se siente decaído, el otro lo levanta. Si algún hermano se siente afanado, el otro lo calma. Si algún hermano tiene de pronto aflicción, el otro hermano ora por él. Ese mismo espíritu, mis hermanos, debemos de procurar que esté en nosotros. ¿Sí? Mis amados hermanos, gloria sea al Dios. Hace mucho tiempo que no predico la palabra. Mis amados hermanos, es aquí donde podemos aprender una gran lección. La lección espiritual que me deja y que nos tiene que dejar la palabra de Dios en esta porción es: ¿están reconociendo en nosotros al Espíritu de Dios?
¿Cómo estamos delante de Dios, mis santos hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿O acaso dejamos que de pronto el afán diario merme nuestra búsqueda? ¿O dejamos que nuestro corazón de pronto la falta de perdón o de pronto el orgullo? No lo sé. ¿Cómo nos reconocen afuera? Mis amados hermanos, hay dos maneras de predicar el Evangelio. Eso la tenemos clara. A través de la palabra usted la expresa, la predica. Dice la palabra de Dios, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Una manera de predicar el Evangelio. Y la segunda manera de predicar el Evangelio, y creo yo que es una de las más poderosas, es con su testimonio. Con su testimonio, mi amado hermano. ¿Cómo lo ven sus vecinos? Nuestros vecinos. Si al salir de aquí vamos todos enfocados en la palabra de Dios y a la esquina alguien nos hace algo, nos mira mal o no nos saluda, ¿qué le vamos a decir? Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi santo hermano. El testimonio de nosotros, mis hermanos, debe ser íntegro. Procurar presentarse al Señor sin mancha, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Oiga, mi hermano, es que la palabra de Dios es perfecta. Me quedaba, como indicaba la oración del hermano, en estas 2 últimas semanas la situación ha sido bastante dura. Ha sido muy comprometedora, muy afanosa, y se han presentado dificultades en nuestro hogar que de una manera han tambaleado. Pero decía el hermano que lo ayuden, que el Señor lo ayude a orar en la madrugada. Y es cuando de pronto mi hermano, decía en alguna prédica que escuché, orar en la madrugada, mis amados hermanos, es comunicarse con Dios. Pero lo más importante es que la oración fluye y va directamente. Pregúnteme por qué. Me decía el hermano, porque las líneas no están congestionadas. Porque casi nadie se levanta en la madrugada. Y su oración va directo. Levántese en la madrugada y verá. A partir de 2-3 semanas atrás, mis amados hermanos, en base a lo que estamos pasando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi hogar, la necesidad de clamar al Señor, no por de pronto por las pruebas, porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción. Pero ha ayudado, mis amados hermanos, a que ese momento, esa intimidad con Dios, sea vital en mi vida. El Señor me levanta alrededor de las 2:30, 3 de la mañana. Los primeros días, mis amados hermanos, créanme lo que era una lucha tremenda. Oraba 2-3 minutos y le decía, Señor, gracias. Después ya fui 2 minutos y medio, después 3. Pero a partir del 21 de octubre, mis amados hermanos, el Señor como que dijo, bueno, a ver, te estoy levantando. 2 minutos y medio no me vas a dar. Y como que mandó algo y como que creó la necesidad en mi vida y poco a poco fui, mis santos hermanos. Y gloria a Dios, ya hoy la situación es todo lo contrario. Hoy ya la situación, la oración en mi boca, diría yo que fluya, que me falta mucho. Pero retomar otra vez ese ritmo de vida en nuestras vidas es primordial afianzarlo, mis santos hermanos. No lo descuide, no lo descuidemos. Más bien, afiancémoslo y procuremos incrementarlo cada día en nuestras vidas. ¿Sí? Les indicaba, mis santos hermanos, que deben procurarnos reconocer en el ámbito allá afuera. Deben de creer, deben de reconocer a un siervo fiel en su vida. Deben reconocer a un Cristo vivo, que nuestro testimonio, mis amados hermanos, sea eficaz en todo momento. Aunque pasen pruebas, tribulaciones. Una cosa es decirlo, mis amados hermanos. Una cosa es que yo me pare aquí y decirles, mis santos hermanos, aunque pasen pruebas, tribulaciones, usted tiene que aferrarse al Señor. Pero páselas. Páselas. Y por las que lo estoy pasando, es que les puedo decir, mis amados hermanos,
nada me podrá apartar del amor de Dios, de mi Cristo amado. Ni hambre, ni necesidad, ni desnudez, nada me podrá apartar del amor de Dios. El Señor ha hecho un cambio trascendental en nuestras vidas. Mis santos hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendámonos esos versículos y grabémonos en nuestro corazón. Con letras de oro, imprégnelo en sus vidas. Porque lo va a necesitar, los vamos a necesitar. Porque el mundo debe reconocer a un ser diferente en usted. Eso reconoció la tsunamita en en Eliseo, un varón de Dios, santo, diferente, apartado para Dios, consagrado para Dios. Y eso es nuestra misión, que los demás puedan reconocer que somos santos. Que vengan tempestades, mis santos hermanos, que vengan. Que vengan tribulaciones. Por ahí dicen afuera, ¿quién dijo miedo? No. Pero debemos de estar firmes. Esa es nuestra misión, mis santos hermanos. Oiga, cuando yo leía este pasaje de Romanos 8:35, porque nada me podrá apartar del amor de Cristo, las rodillas se me volvían gelatina. Las rodillas no las podía aguantar y me recuerdo que eran como la 1:35 de la mañana. Cuando la palabra de Dios te dice, nada te podrá apartar de mí. Mi amado hermano, créalo. Créalo. Aférrese a esa palabra, porque nada te podrá apartar del amor de Dios. Así pases hambre, desnudez, tempestades. El Señor está contigo, mi amado hermano. Gloria a Dios, alábele al Señor. Es así como la tsunamita otra vez reconoce a un varón de Dios. Y sigo en el versículo número 10. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que nosotros se quede en él. Y aconteció que en el día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Este pasaje que viene, estos dos pasajes que vienen me encantan. Póngale mucha atención. Entonces dijo Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. ¿Sí? Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo, ¿qué dice ahí? Con todo esmero. He aquí, tú has estado solícita con todo esmero. Mis santos hermanos, un sinónimo de la palabra solícito dice, atento, servicial, esmerado, diligente. Diligente. El significado de diligente lo pude conseguir. Anótelo. Diligente. Trabajar intensamente y consistentemente para las responsabilidades que se le han encomendado. Mis amados hermanos, en la palabra de Dios podemos encontrar un sinnúmero de bendiciones para el diligente. Una de ellas, acompáñeme a Esdras 7, versículo del 1 al 6. Esdras, capítulo 7, del 1 al 6. ¿Ya lo tiene? ¿No? ¿Ya lo encontró? ¿Listo? Esdras, capítulo 7, del 1 al 6. ¿Sí? Dice como prefacio, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijos de Hilcais, hijos de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Atiop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraliot,
hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Se narra la genealogía del profeta Esdras, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijos de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, ¿qué decía ahí? ¿Qué dice ahí? Insensato, ¿qué dice ahí? Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y me encanta lo que dice en el versículo contiguo. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Mis amados hermanos, la diligencia, ¿sí?, lo servicial, lo esmerado que usted tenga para el reino de Dios, va a tener su recompensa. Acompáñenme, mi amado hermanos, en Proverbios 12 del 22 al 24, una palabra fundamental para nuestras vidas y debemos de atesorarla. Proverbios 12, del 22 al 24. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 12, versículo 22 y 24, al 24. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre sus saberes, mas el corazón de los necios publica la necedad. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Mis amados hermanos, dos bendiciones que podemos encontrar en la palabra de Dios. Con la diligencia, con lo esmerado que usted sea para lo servicial que usted sea para el reino de Dios, usted tiene su recompensa. ¿Sí? El Señor le tiene ahí, por ahí dicen, su cariñito. Mis amados hermanos, Dios desea siervos diligentes en su obra, que sean prestos para el servicio, que seamos prestos para el servicio. Mis amados hermanos, a veces se publica en la cartelera los días de limpieza de la iglesia. Por lo general puedo ver que son unos 15 a 16 hermanos. Pueden ser más o pueden ser menos. Pero los días de limpieza, 4, 5, 6. Hay ocasiones en que arriba solo quedan 2, 3 hermanas y lo que tienen que hacer arriba es tremendo. ¿Dónde está la diligencia? ¿Dónde está el esmero, lo servicial para tu Dios, para nuestro Dios? Hemos podido notar aquí, mis amados hermanos, que se pide colaboración para la Flor de Bastión. Cuando se hacía la obra, para edificar la obra, el pastor, nuestro hermano Alejandro, solicitaban voluntarios, en donde la iglesia y la congregación estaba llena a reventar. Necesitamos 2 voluntarios de una congregación casi de 200. Los solícitos, los diligentes brillaban por la ausencia. Brillábamos por la ausencia. ¿Dónde está la diligencia de nuestro Dios? Mis santos hermanos, debemos de procurar ser diligentes ante las necesidades de la congregación para nuestro Dios. Porque una vez que habíamos visto lo que es la diligencia, mis amados hermanos, antónimo de la diligencia dice: desagradable, seco, frío, perezoso. Si no hay diligentes, habemos perezosos. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pereza, mis amados hermanos? ¿Ah? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ah?
Le invito, mis amados hermanos, síganme por favor al libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 13 al 14. Del 14 al 30, perdón. Una parábola que el Señor enseña y que nos deja una gran lección en nuestras vidas. Mateo 25, capítulo 25, versículo del 14 al 30. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Mateo 25, versículos 14 al 30. Parábola de los talentos. Lo vamos a leer de forma alternada, mis amados hermanos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Versículo 15. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparces. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mis amados hermanos, la parábola que nos indica el Señor de los talentos, claramente es un mensaje a nuestras vidas. El Señor ha puesto en ti de su espíritu. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso precioso en nuestras vidas? ¿Acaso estamos multiplicando lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿O acaso estamos escondiendo ese tesoro por causa del qué dirán? ¿Acaso estamos escondiendo ese tesoro por miedo? ¿O estamos escondiendo ese tesoro por pereza? Mis amados hermanos, la Biblia es clara. Hay una sentencia para el siervo perezoso. Hay una sentencia para el siervo que no hace con lo que el Señor ha puesto en su vida una penitencia. Mis amados hermanos, nosotros debemos de dar fruto al 100, al 30, al 70 por 1. El Señor ha derramado de su espíritu porque fuiste comprado a precio de sangre, mi amado hermano. Fuiste comprado y el precio fue carísimo, pero el Señor lo hizo por amor
a su creación, a usted, mi amado hermano. Hay una sentencia para los siervos perezosos. Dice en el versículo número 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis santos hermanos, es una sentencia, unas palabras que a nadie le gustaría escuchar. El lloro y el crujir de dientes. Depende de cada uno de nosotros, mis santos hermanos, el multiplicar lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor ha puesto en usted, ¿sí? Darlo a conocer a cada criatura, el dar frutos. Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Porque ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, siendo diligente cuando salía de un pueblo e iba a otro, cuando sanaba, cuando curaba, cuando libertaba. La diligencia que Él tenía era tenaz. Sus discípulos, desde Pedro hasta Pablo, ¿sí? Predicando en todo, viajando a tiempo y fuera de tiempo. La diligencia que ellos tenían, solo el amor de Cristo la puede dar. Como anécdota, veía y quisiera narrárselas rápidamente. Cuenta una anécdota de un portero cuya responsabilidad era la de abrir la puerta cuando algún visitante tocara el timbre. Un día alguien llamó a la puerta, pero él no la abrió. Cuando le preguntaron por qué no la abrió, él contestó: estoy esperando que el timbre deje de sonar. Las personas quieren entrar y él esperando que el timbre deje de sonar. ¿Cuántos estamos esperando que el timbre deje de sonar en nuestras vidas? Que el Señor se canse de tocar el timbre de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abriere, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Mis amados hermanos, no dejemos que la pereza invada nuestro corazón. Es cierto, hay situaciones que pueden mermar nuestras vidas. Verdad es, no lo vamos a negar. Pero dice la palabra también: esforzaos y sé valientes. ¿A cuántos les está hablando el Señor hoy? Mis santos hermanos, la tsunamita mostró diligencia. ¿En qué? Acompáñeme a Segunda de Reyes 4, versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quedare en Él. Mis santos hermanos, ¿estamos siendo diligentes con nuestro Señor? ¿Estamos siendo diligentes para que el Espíritu Santo se quede en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Estamos siendo diligentes? Mis santos hermanos, es algo que debemos de procurar con ahínco. ¿Sí? Mis amados hermanos, el pasaje, si usted lo puede terminar de leer en su casa, le va a enseñar muchísimo, muchísimo, mis santos hermanos. Un pasaje que enseña de diligencia. Un pasaje que enseña de fe, de creer en Dios. Más adelante, una experiencia lindísima la tsunamita va a experimentar en su vida. Léalo en su casa. Mis amados hermanos, pero del día de hoy no quisiera dar por culminada nuestra prédica, no sin antes indicarle ciertos detalles. Para entender lo que pasa en nuestras vidas,
o para entender lo que el Señor desea aquí en su palabra, debemos demostrar un corazón dispuesto. Demostrando un corazón dispuesto, mis santos hermanos, el Señor pondrá de Él, de su Espíritu en nosotros, y nos reconocerán como siervos de Dios. Daremos un testimonio verdadero, daremos un testimonio eficaz, daremos un testimonio en donde ni los demonios se nos podrán atar, pero siempre y cuando tú y yo estemos bajo esa premisa de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el de cumplir su voluntad y de que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Mis santos hermanos, también la tsunamita, ¿sí?, fue solícita, fue esmerada en hacer aposentos para el siervo del siervo de Dios. Así también, mis amados hermanos, tomemos ese ejemplo para ser solícitos para las cosas de Dios, para las cosas del ministerio, para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y no se quede solamente una semana, 2 días o por el tiempo del problema, sino que siempre seamos esmerados para que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. ¿Haciendo qué? Derramando nuestro espíritu, haciendo morada para el Espíritu en nuestros corazones. Mis santos hermanos, esta lección que nos muestra la tsunamita es vital para nuestras vidas. Y si usted lo lee, termina el capítulo, discúlpeme, pero creo que las lágrimas se le van a brotar en su corazón. Porque lo que le viene a la tsunamita es tremendo, pero al final obtiene la victoria. Al final la tsunamita muestra una victoria de fe, de creer a la palabra de Dios, de esforzarse y ser valiente. Ese es el mensaje que quiero llegarles el día de hoy, mis santos hermanos. Podemos estar pasando pruebas, podemos estar atribulados, sí, pero permanezcamos en el Señor. Permanezca en esa fe inquebrantable de un Cristo vivo que desea levantarlo, que jamás ha sido la intención de Él el que usted sea castigado, pero sí permite ciertas cosas para que usted y yo nos afiancemos y nos esforcemos para subir al siguiente nivel. Mis santos hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor haya hablado a sus vidas así como ha hablado a la mía, así como ha edificado mi casa, así como ha afianzado la relación con mi esposa, con mis hijos. Que esta pequeña prédica, mis santos hermanos, haya podido ser y que el Señor haya hablado a sus vidas. Cierre sus ojitos, por favor. Le invito a hacer una oración. Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, Padre. Gracias porque es un momento especial en el cual me has permitido, Señor, expresar lo que has hecho en mí, Señor. Gracias porque has permitido que tu pueblo, Señor, reciba tu palabra. Permítenos, oh Padre mío, también atesorarla en ella, atesorarla en nuestros corazones, que sea grabada en nuestras mentes, que descienda a nuestro corazón y creer, Dios mío, cuando el gigante está a la vuelta de la esquina. Creer, Padre, cuando la muralla parece impenetrable. Creer, Dios mío, cuando el río se ve correntoso. Padre, permítenos, Señor, cada día serte fiel en pensamiento y en obra, mi Dios. Permítenos cada día, Señor, agradarte y ser como esos siervos, Dios mío, que multiplicaron lo que tú les diste, mi Dios. Cuán grato, Señor, y cuán regocijado, Señor, mi corazón, el poder algún día escuchar de tus labios: ven, siervo fiel. Padre, que aprendamos, Dios mío, cada día la fidelidad de Cristo. Que aprendamos, Dios mío, cada día el agradarte en todo momento, Señor.
en la alegría, en la tristeza, mi Señor, en la bonanza como en la escasez. Tú eres el mismo Dios. Padre, yo bendigo a nuestros hermanos aquí presentes. Unge nuestras mentes, unge nuestros corazones, oh Padre mío, y renueva nuestros pensamientos, Señor. Que tengamos una mente de un siervo victorioso, Señor. Que tengamos en la mente, Señor, el agradarte y que nuestro testimonio, Señor, sea el fiel reflejo del Cristo vivo que resucitó y permaneció y permanece en nuestras vidas. De aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestras vidas. Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y aunque el gigante se levante, oh Señor, más fuerte es el que está conmigo que el que está contra mí, dice tu palabra, oh Señor. Y yo declaro victoria sobre mi vida. Declaro victoria sobre la vida de mis hermanos, oh Señor. Declaro victoria sobre esta tu congregación, mi Dios bendito. Porque nos levantaremos con gran poder y gloria. Nos levantaremos, oh Señor, como el pueblo redimido por aquel que fue comprado a precio de sangre. Aquel que se pagó un precio caro, mi Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por hablarnos el día de hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas día a día, mi Dios bendito, de dirigirnos ante ti, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.